Apreciados hermanos y amigos, una vez más contigo el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, la luz verdadera. Agradezco que lo comparta con otros. Para temas de medicinas o mensajes bíblicos, o tal vez alguien necesita una consulta médica, podemos hacerla vía correo electrónico o por teléfono visitando mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Suscríbase y cuando activa la campanita seleccionando todo, cada vez que hay un programa nuevo le llega automáticamente. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 1, los versículos 9 hasta el 18. Estaré leyendo versículos 9, 10 y 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Y los suyos no le recibieron. Aquella era la luz verdadera. Otras personas a lo largo de las edades han pretendido ser guías y salvadores, pero aquel de quien era testigo Juan era la verdadera luz, la mejor y más genuina luz. Hay otra traducción de este versículo, es que la verdadera luz que, viniendo al mundo, da a luz a cada hombre. En otras palabras, la expresión que viene a este mundo puede describir más bien la luz verdadera que cada persona. Fue por la venida de la luz verdadera a este mundo que cada persona, hombre, mujer, recibió luz. Esto no significa que cada persona haya recibido un conocimiento interior tocante a Jesucristo. Tampoco significa que todos los hombres y mujeres hayan oído acerca del Señor Jesús en una u otra ocasión. Más bien significa que la luz resplandece sobre todas las personas sin distinciones de nacionalidad, raza o color. Significa también que al resplandecer sobre todos los seres humanos o los hombres y mujeres, el Señor Jesús se ha revelado a los hombres en su verdadero carácter. Por su venida al mundo como el hombre perfecto, ha mostrado cuán imperfectos son los hombres de este mundo. Y cuando hablo de hombres, estoy hablando de hombres y mujeres. Cuando una habitación está a oscuras, no se ve el polvo sobre los muebles, pero cuando la luz penetra, se ve la estancia como realmente es. Y en este mismo sentido, el resplandecer de la luz verdadera revela al hombre y a la mujer como es en realidad. En otras palabras, cuando venimos a Jesucristo, arrepintiéndonos y convirtiéndonos, recibimos el Espíritu Santo en el momento de confesar a Jesucristo y nos sella el Espíritu Santo nos sella. Y creo que inmediatamente nosotros debemos reflejar esa luz que es nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu, a reflejarla al mundo. Así que desde el momento del nacimiento en Belén hasta el día en que volvió el Señor Jesús al cielo, Él estaba en el mismo mundo en el que ahora vivimos. Él había dado origen a todo el mundo y era su verdadero dueño. En lugar de conocerle como el Creador, todos los seres humanos pensaron, o los hombres, que eran solo hombres como ellos mismos. Le trataron como a un extraño y a un proscrito. Vino a lo que era suyo. No estaba entremetiéndose en una propiedad ajena, no, sino que estaba viviendo en un planeta que él mismo había hecho. Los suyos, o sea, su propio pueblo, no le recibieron. En el sentido general, esto podría aplicarse a toda la humanidad. Y es cierto que la mayoría de la humanidad les rechazó, pero en un sentido especial, la nación judía era su pueblo escogido terrenal. Cuando vino al mundo, se presentó a los judíos como el Mesías de ellos, pero ellos no les recibieron. De modo que ahora se ofrece de nuevo a toda la humanidad, y a los que les reciben, escúcheme bien,
les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este versículo nos dice con claridad cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. No es por las buenas obras, ni por la membresía en ninguna iglesia, ni haciendo lo mejor de nuestra parte, sino recibiéndole, creyendo en su nombre. Para llegar a ser hijo en un sentido físico, uno ha de nacer. Del mismo modo, para llegar a ser hijo de Dios, uno ha de tener un segundo nacimiento, y esto es conocido como el nuevo nacimiento o conversión a ser salvo. Y este versículo nos cuenta de tres formas por las que el nuevo nacimiento no acontece, y la única forma por la cual sí tiene lugar. Primero, las tres formas por las que no somos nacidos de nuevo: no de sangre, y esto significa que uno no llega a ser cristiano o evangélico por haber nacido de padres cristianos. La salvación no se transmite de padres a hijos por medio del torrente de la sangre, o sea, del ADN. No es de la voluntad de carne. En otras palabras, uno no tiene en su propia carne el poder de producir el nuevo nacimiento, aunque ha de estar dispuesto para ser salvo. Sin embargo, su propia voluntad no es suficiente para salvarle, ni de la voluntad de varón. Ningún otro hombre, ser humano, puede salvar a nadie. Un predicador, por ejemplo, puede sentir grandes deseos de que alguien nazca de nuevo, pero no tiene poder para producir ese maravilloso nacimiento. Entonces, ¿cómo tiene lugar este nacimiento? La respuesta se encuentra en las palabras y no de Dios. Y esto significa sencillamente que el poder para producir el nuevo nacimiento no descansa en nada ni en nadie más que Dios. El Verbo se hizo carne. Cuando Jesús nació como bebé en el establo de Belén, Él siempre había existido como hijo de Dios con el Padre en el cielo, pero ahora quiso venir al mundo en un cuerpo humano. Habitó entre nosotros. No fue solo una breve aparición acerca de la que pudiese haber algún error o malentendido. Dios verdaderamente vino a esta tierra y vivió aquí como hombre entre los hombres. La palabra habitó significa que habitó en tabernáculo o plantó su tienda. Su cuerpo era la tienda en la que vivió entre los hombres durante 33 años. Y vimos su gloria en la Biblia. Gloria se refiere a menudo a la luz resplandeciente, fulgurante, que se veía cuando Dios estaba presente. También se refiere a la perfección y excelencia de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, veló su gloria en un cuerpo de carne, pero hubo dos formas en las que su gloria fue revelada. Primero, su gloria moral. Por eso, cuando uno se refiere a la irradiación de su vida y carácter en perfección, no había en él ninguna falta ni imperfección. Fue perfecto en todos sus caminos. Todas las virtudes se manifestaron en su vida con un equilibrio exquisito. Y luego hubo un resplandor visible de su gloria en el monte. Recordemos ese pasaje del Evangelio según San Mateo capítulo 17, en esos primeros versículos, visible su gloria en ese monte de la transfiguración. Y en esta ocasión Pedro, Jacobo y Juan vieron su rostro resplandeciendo como el sol y sus vestiduras brillando como luz fulgurante. Y a estos tres discípulos se le dio una visión anticipada del esplendor que tendrá Jesús cuando vuelva a la tierra y reine por 1000 años. Cuando Juan dijo, vimos su gloria, es indudable que se estaba refiriendo primariamente a la gloria moral de Jesús. Y él y los otros discípulos fueron testigos de la maravilla de una vida absolutamente perfecta vivida en esta tierra. Pero es probable que Juan incluya aquí el incidente del monte de la transfiguración. La gloria que vieron los discípulos les indicó que era verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús es el unigénito del Padre, es decir, Cristo es el Hijo único de Dios. Dios no tiene otro hijo como Él. En cierto sentido, todos los verdaderos creyentes somos hijos de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios, el único en su clase como Hijo de Dios. Él es igual a Dios. El Salvador se manifestó lleno de gracia y la verdad. Por otra parte, lleno de bondad hacia los que no la merecían. Por otra, absolutamente veraz y recto, no excusando jamás el pecado ni aprobando el mal. Ser absolutamente lleno de gracia y al mismo tiempo completamente recto es algo que solo es
posible para Dios. Y Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios antes que Jesús iniciase su ministerio público. Así que cuando Juan había estado anunciando ante la gente, cuando Jesús entró en escena, Juan vino a decir: este es aquel que yo os estaba describiendo. Jesús vino después de Juan, por lo que respecta a su nacimiento y ministerio. Nació 6 meses después de Juan y se presentó al pueblo de Israel un tiempo después que Juan había estado ya predicando y bautizando. Pero Jesús era superior a Juan, era mayor que Juan, era digno de más honra, siendo la sencilla razón que era primero que Juan. Existía desde toda la eternidad el Hijo de Dios. Todo aquel que cree en el Señor Jesús recibe provisión de fortaleza espiritual de su plenitud. Su plenitud es tan grande que puede proveer para todos los cristianos en todos los países y en todas las edades. Y esa expresión gracia por gracia significa probablemente gracia sobre gracia, como se traduce en la Reina Valera del 77, o gracia abundante. Gracia significa aquí el favor lleno de la gracia de Dios que derrama Él sobre sus amados hijos. Juan contrasta el período del Antiguo Testamento con la era del Nuevo Testamento. La ley que fue dada por medio de Moisés no fue una exhibición de gracia. Mandaba a los hombres a obedecer o los condenaba a muerte si dejaban de hacerlo. Les decía a los hombres que era lo correcto, pero no les daba poder de hacerlo. Fue dada para mostrar a los hombres que eran pecadores, pero no podía salvarlos de sus pecados. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No vino Él a juzgar al mundo, sino a salvar a los que eran indignos, a los que no podían salvarse a sí mismos y que además eran sus enemigos. Esto es la gracia, lo mejor de parte del cielo para los peores del mundo. No solo fue la gracia lo que vino por medio de Jesucristo, sino también la verdad. Él dijo de sí mismo: yo soy la verdad. Él fue absolutamente veraz y fiel en todas sus palabras y acciones. No mostró gracia a costa de la verdad. Aunque amaba a los pecadores, no amaba sus pecados. Sabía que la paga del pecado es la muerte, y por ello Él mismo murió para pagar la pena de muerte que merecíamos, para poder mostrarnos su bondad inmerecida al salvar nuestras almas y darnos un lugar en el cielo. A Dios nadie le ha visto jamás. Dios es espíritu y por ello invisible, no tiene cuerpo, y aunque Él se manifestó a los hombres del Antiguo Testamento en forma visible como ángel o como hombre, estas apariciones no revelaban realmente cómo es Dios. Solo eran apariciones temporales por las que escogió hablar a su pueblo. Aún estando aquí en la tierra, Jesús seguía estando en el seno del Padre. Era como Dios, igual a Dios. Esta bendita persona ha revelado plenamente a los hombres a través de su vida y sus palabras cómo es Dios. Cuando los hombres veían a Jesús, veían a Dios. Cuando le oían hablar a Dios. Sentían el amor y la ternura de Dios. Los pensamientos y las actitudes de Dios para con la humanidad han sido plenas y absolutamente dadas a conocer por Jesucristo. Solamente creyendo y aceptando y obedeciendo al Señor, así podemos conocer mejor a Dios por medio de su santa y bendita palabra, y que el Espíritu Santo mora en cada creyente. Así nosotros podemos dar a conocer a este mundo que está en tinieblas que Jesús es la luz verdadera. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo tu vida junto a los tuyos.